Hola de nuevo. Bueno, habíamos quedado en el video anterior con el ejercicio de sistema cerrado. Ahora lo que vamos a ver es un ejercicio de aplicación de exergía para sistemas abiertos. Bueno, el ejercicio dice así. Tenemos un cierto caudal de refrigerante 134 que se encuentra a 140 kilopascales y menos 10 grados centígrados. Y ese caudal está ingresando a un compresor adiabático de 0,5 kilowatts. A la salida tiene una presión de 700 kilopascales y 60 grados centígrados. Me dice que despreciando los cambios de energía cinética y potencial y asumiendo que la presión y la temperatura del estado muerto son estas que me dice acá, tenemos que determinar la eficiencia isentrópica del compresor, la potencia mínima que requerimos para completar el proceso y el rendimiento exergético. ¿Sí? Entonces, bueno, como siempre, vamos a empezar identificando los estados que tenemos. Tenemos temperatura y presión para el estado inicial, tenemos temperatura y presión para el estado final. Sabemos cuál es el trabajo que ingresa a ese compresor, que va a ser menos 0,5 kilowatts. ¿Sí? Fíjense que le tengo que de nuevo poner el menos a lo que me dice el enunciado porque sé que está ingresando ese trabajo. Y tengo presión y temperatura del estado muerto. Bueno, una vez que identificamos los estados, lo que podemos hacer es buscar los datos que vamos a necesitar más adelante en la tabla, ¿sí? Para cada uno de los estados. Siempre que tenga un sistema abierto, lo que me conviene es... un sistema abierto no, siempre que tenga identificados los estados, ¿sí? Que tengo dos datos, puedo ir a la tabla y buscar entalpía y entropía para cada uno de esos estados, ¿sí? Y dejarlos anotados porque seguramente los voy a tener que utilizar a lo largo del ejercicio. Entonces, buscamos para el estado inicial, sabemos que está a 140 kilopascales, que son 1,4 bar, y esto está a menos 10 grados centígrados. Si vamos a la tabla del refrigerante, a la tabla de saturación, vemos que la temperatura en la que estamos es superior a esta temperatura de saturación, ¿sí? Entonces no vamos a estar en la zona de saturación, sino que vamos a estar en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces pasamos a las otras tablas. Buscamos para 1,4 bar y menos 10 grados centígrados, vemos que estamos en este punto y ahí anotamos cuál es el valor de la entalpía y cuál es el valor de la entropía. ¿Sí? De nuevo, les conviene anotar todos los datos para que no después tener que volver a buscar en la tabla. ¿Sí? Yo acá, bueno, porque ya sé que necesito estos dos, pero por ahí ustedes, si están haciendo el ejercicio y no saben con certeza cuáles van a utilizar, les conviene anotar todos o anotar también volumen específico. Por si lo llegan a necesitar más adelante y no tener que perder tiempo volviendo a las tablas para buscar el mismo punto. Bien, esto para el estado 1, ¿sí? Ahora, para el estado 2 sabemos que está a 700 kilopascales y 60 grados. Entonces, si vemos, de nuevo acá en la tabla, para 7 bar, la temperatura de saturación es más chica que la temperatura en la que estamos, entonces de nuevo vamos a estar en vapor sobrecalentado. Vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y vemos que para 7 bar y 60 grados centígrados, ahí tenemos todos los datos. Anotamos entalpía y entropía de esos dos datos y ya dejamos completos el estado 1 y el estado 2. Bien, lo primero que nos preguntaba el ejercicio era la eficiencia isentrópica del compresor. Como sabemos, el rendimiento isentrópico para un compresor, es la potencia ideal que tendría ese compresor si el proceso fuera isoentrópico, dividido la potencia real. ¿Sí? Si nosotros planteamos primer principio, ¿sí? Vamos a tener esta ecuación. En este caso no vamos a tener trabajo porque es un compresor adiabático, no vamos a tener cambios en la energía cinética y potencial. Entonces me queda que la potencia tiene que ser proporcional al cambio de la entalpía. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es reemplazar estas potencias por los delta de entalpía. En este caso, para la potencia ideal, el delta de entalpía que me va a quedar es la entalpía del estado 2S, que sería la entalpía que tendría mi sistema si ese proceso fuera ideal. ¿Sí? Entonces, eso es el H2S. Bueno, la potencia entonces me queda H2S menos H1, eso es la potencia ideal, dividido H2 menos H1, que sería la potencia real del compresor. Ahora, ¿qué es lo que me falta? ¿Sí? Si yo vengo acá, tengo H1, que ya lo tenía, H2 ya lo tenía también, lo que me falta es determinar cuál es el H2S.
Y para eso, ¿sí? Voy a la tabla y ¿con qué ingreso? Yo sé que el estado 2S, o sea, el estado 2, el estado de salida ideal, tiene la misma presión que el estado de salida real, ¿sí? Eso siempre se mantiene, la presión de salida ideal es la misma que la presión de salida real, pero lo que tiene este estado ideal de salida es que la entropía del estado 2S es igual a la entropía de entrada, ¿sí? Porque yo estoy considerando que tengo un proceso que es reversible, ¿sí? Es adiabático y reversible, entonces es isoentrópico, la entropía del estado 2S es igual a la entropía 1. Entonces, voy a la tabla de saturación, ¿sí? Con estos dos valores, la presión 2S es 7 bar, la entropía 2S es este valor, 0,9606, que lo hemos sacado al comienzo de tabla, y me fijo que para 7 bars, este valor, 7 bares, perdón, este valor es, de entropía es mayor que el de saturación, ¿sí? Entonces voy a estar de nuevo en la zona de vapor sobrecalentado. Voy a la zona de bueno, acá lo marqué, voy a la zona de vapor sobrecalentado y tengo que para 7 bares el valor de entropía de mi sistema está entre estos dos, ¿sí? Está entre 40 y 50 grados, pero lo que yo quiero hacer es obtener el H2S. Entonces, lo que me conviene hacer es interpolar entre estos dos valores de entropía y estos dos valores de entalpía para obtener cuál es el H2S. ¿Sí? Esto ya lo deben haber practicado bastante, hacen una recta que pase por estos dos puntos y calculan cuál es el H2S para este valor de entropía. Bueno, yo lo calculé, me dio este valor, lo que pueden hacer es ver si les da lo mismo, si practican un poquito más. Entonces ahí ya tendría identificado todo el estado 2 ideal. ¿Sí? Tengo presión, entropía y entalpía. Lo único que me quedaría, ¿sí? Volviendo a la ecuación del rendimiento isentrópico del compresor, es reemplazar estos valores, ¿sí? Reemplazo estos valores en la eficiencia isentrópica y llego a que el rendimiento de ese compresor es 0,65. ¿Sí? Hasta ahí ya cumplimos con el inciso A. Ahora, lo que me pedía el inciso B decía que teníamos que calcular la potencia mínima para completar el proceso, ¿sí? Entonces, de nuevo, la potencia mínima es la potencia que tiene el proceso cuando es un proceso reversible, es decir, me está pidiendo la potencia ideal, ¿sí? Y como dijimos, la potencia ideal va a ser el m punto por el delta H entre el estado 2S y el estado 1. Bien, yo el m punto todavía no lo sé, ¿sí? Porque hasta ahora no lo habíamos calculado. Pero lo que puedo hacer es plantear el balance de primer principio para el estado real, ¿sí? Habíamos llegado a que me quedaba de esta manera, menos la potencia real tiene que ser el m punto por H2 menos H1, ¿sí? Entonces, a partir de este balance, yo sabiendo cuál es la potencia real, ¿sí? Que me la da el ejercicio, que es menos 0,5 kilowatts, y a partir de saber que el H2 y el H1 ya los tengo, ¿sí? Los saqué de la tabla, calculo cuál es ese m punto, ¿sí? Yo lo calculé, me dio este valor, ¿sí? Siempre el m punto va a ser el mismo para sea el proceso real o sea el proceso ideal, ¿sí? Entonces, a partir de ese m punto puedo venir, reemplazarlo acá en esta ecuación y obtener cuál es la potencia ideal, es decir, cuál es la potencia mínima que se requiere para completar el proceso, y ese valor me dio menos 0,325 kilowatts, que si se fijan es más chiquitito que la potencia real que teníamos que ingresar al compresor cuando el proceso era irreversible. Bien, terminamos el inciso B y ahora lo último que nos queda es calcular el rendimiento exergético. Para eso lo que vamos a hacer va a ser plantear un balance de exergía, ¿sí? En este caso tenemos un sistema abierto. Yo acá ya directamente planteé el balance de exergía despejando menos I, ¿sí? Para poder analizar los signos de los términos y expresar el rendimiento exergético, que como dijimos era la exergía obtenida, que eran los términos positivos que me quedaban de este lado de la igualdad, dividido la exergía suministrada, que eran los términos que me quedaban negativos. En este caso no voy a tener transferencia de calor de nuevo porque es un proceso adiabático, ¿sí? Entonces voy a tener únicamente la potencia neta y voy a tener un delta de exergía. Que este delta de exergía lo tenemos que calcular porque hasta ahora no lo habíamos calculado. Y bueno, sabemos que el B para cada estado tiene esta forma, ¿sí? Entonces si yo calculo
el delta B para el compresor, ¿sí? Voy a estar considerando cuál es el delta de exergía de flujo entre el estado de entrada y el estado de salida, y me queda de esta manera, ¿sí? Me queda el delta H menos T0 por este delta S, ya que no tengo cambios de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida del compresor. Lo único que tengo que hacer es reemplazar todos los valores, ¿sí? Porque como ya teníamos el delta H, teníamos T0 que era 298 y teníamos el delta de entropía entre el estado inicial y entre la entrada y la salida del compresor, ¿sí? Calculamos directamente cuánto nos da este delta B. Como vemos, nos da un término positivo, ¿sí? Entonces, resumiendo, tenemos la potencia, que va a ser negativa porque tenemos que la potencia real de entrada del compresor va a ser negativa, y el delta de exergía nos va a quedar positivo. Volvemos acá al balance de exergía, planteamos menos I, nos quedaban estos dos, vemos que esta potencia va a quedar negativa porque es una potencia que está ingresando al compresor, y este delta B me queda positivo, entonces el rendimiento exergético me quedaría este término dividido este término de acá, ¿sí? Lo que hago simplemente es reemplazar acá, reemplazo el término que me quedaba negativo, ¿sí? De nuevo, lo pongo en valor absoluto porque este rendimiento exergético siempre tiene que ser positivo. Era menos 0,5, bueno, pongo acá 0,5 kilowatts. Y el delta B va a ser el M punto que habíamos calculado antes, que era 9,38 por 10 a la menos 3. Y el delta B que tenía este valor que calculamos acá. Entonces hago esa ecuación, hago la división y me queda que el rendimiento exergético es de 67,7%. Bien. Bueno, en todos los ejercicios va a ser más o menos igual la resolución. Lo que les recomiendo, así como un cierre para el video, es que planteen todos los balances, ¿sí? En casi todos los ejercicios van a tener que resolverlo primero planteando primer principio y planteando seguramente balance de entropía y balance de exergía, ¿sí? Porque seguramente van a tener un rendimiento isentrópico, probablemente, entonces van a tener que plantear el balance de entropía, van a tener que calcular rendimiento exergético, entonces necesitan sí o sí el balance de exergía. Entonces, si se plantean en todos los casos todos los balances, es como que les va a quedar más claro cómo es la resolución del ejercicio. Después, bueno, lo que ya les decía, cuando ubican un estado, les conviene tomar nota de todas las propiedades, anotar entalpía, entropía, volumen específico, para después no tener que estar perdiendo tiempo y volver otra vez a ubicar ese estado. No sé, si están planteando primer principio, van a la tabla, buscan el valor de entalpía nomás. Después, cuando planteen el balance de entropía, van a necesitar el valor de entropía de ese punto, entonces van a volver a la tabla. Entonces les conviene anotar de entrada ya todos los valores, así acortan tiempo. Y bueno, por último, que recuerden siempre que la generación de entropía y por lo tanto la irreversibilidad siempre tienen que ser mayores o iguales a cero. Si son cero es un proceso que es reversible, ¿sí? Y bueno, generación de entropía me va a quedar cero, irreversibilidad de cero. Y si son mayores que cero va a ser un proceso irreversible, pero que siempre es un proceso que es posible. Si por algún motivo la generación de entropía o la irreversibilidad les quedan negativas, bueno, ahí están haciendo algún lío con los números y bueno, les está dando negativo. Bueno, creo que eso es todo. Si tienen consultas en cuanto a la resolución esta que hice acá en los videos o de la guía, lo vemos en la práctica. Y bueno, espero que tengan mucha suerte y nos vemos en la próxima clase.